meditando en el Señor, pidiéndole a Dios que Él quería que yo hablara en esta mañana. Y simplemente voy a hablar lo que entiendo que el Señor me ha dicho para hablar. Y quiero hablar en esta mañana con el tema la verdadera madurez. La verdadera madurez. Y me gustaría que me acompañen en sus Biblias a el libro de Efesios, a la carta a los Efesios, capítulo 4, leyendo desde el verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Diga amén. Efesios está en el Nuevo Testamento, una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Si no tiene su Biblia o dispositivo, lo puede ver aquí atrás en la pantalla. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por un momento conmigo, Padre, gracias por esta noche, por esta mañana, perdón. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Gracias porque podemos sentirte, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Padre amado, te pedimos que tú nos hables en esta mañana, que tú hables a nuestras vidas, que tú fortalezcas, construyas, edifiques nuestro espíritu. Que no salgamos de este lugar como entramos, sino que algo, tu palabra viva, fresca, penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas y nos transforme. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, muchas gracias. La palabra de Dios desde el principio hasta el fin va describiendo, o como todos dicen, es la historia de Jesús. La palabra dice en Juan 1 que en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que quiere decir que la palabra creadora o el poder de la palabra creadora que creó todas las cosas, como todos sabemos que existen, es el mismo Jesús. Por eso cuando Jesús anda en la tierra es llamado la palabra viva, el verbo encarnado, porque es el cumplimiento de todas las cosas manifestado a la humanidad. Pero en la Biblia tenemos algunos patrones que nos pueden ayudar, nos pueden impulsar a cómo poder desarrollar nuestra vida de fe de una manera plena, de una manera organizada y de una manera efectiva. Yo quiero que usted sepa que no basta simplemente con venir a una iglesia, no basta simplemente con decir que eres de una denominación, no basta simplemente con decir yo soy de la iglesia de fulano, hoy se usa mucho esto, no, yo soy de la iglesia del querubín fulano. No, no basta con esto, porque tienes que tener un desarrollo propio personal en base a lo que está escrito en las escrituras que debemos de desarrollarnos. La palabra nos dice en
varias ocasiones, y el apóstol Pablo lo plasma muy bien, predicaba anoche sobre esto en Filipenses 3, del 7 en adelante. Pablo está haciendo una defensa de su apostolado, porque muchas personas dicen que él no es apóstol nada, que él es un farsante. Todo el mundo está poniendo en duda. Imagínese usted, alguien poniendo en duda el apostolado de Pablo, uno de los apóstoles más influyentes que hasta hoy tenemos su influencia, poniéndolo en duda. Y Pablo comienza a defenderse. Si nos vamos a créditos y a atributos humanos, los tengo todos. Y dice así mismo, modesto y aparte Pablo, ante la ley irreprensible. ¿Usted sabe lo que significa esto? Que ante la ley no hay nada que me puedan tachar, porque estamos cumpliendo. Tengo mi licencia al día, estoy pagando mi impuesto de basura, estoy pagando el agua, no me la estoy robando, estoy pagando la luz. Estamos al día con todas las características humanas posibles. Pero el verso 7 me sorprende y dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Todas esas cosas, dice Pablo, las he estimado por pérdida por amor a Cristo. O sea, él está diciendo, cuando tiene que defenderse, dice, yo soy fariseo por la ley, circuncidado al 8º día. Soy maestro. He perseguido la iglesia. He hecho cuántas cosas ante la ley, soy irreprensible. Un sinnúmero de títulos que cualquiera del tiempo hubiera querido tener. Pero dice en el verso 7, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, escuche esto, por basura. Todo lo que pudiera enorgullecer la carne de Pablo, él lo estima por basura para ganar a Cristo. ¿Y qué es ganar a Cristo? Formar dentro de ti el carácter de Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y Pablo comienza a decir, y al final en el verso 12 dice, no es que lo haya alcanzado ya. Él mismo se denomina que todavía no ha llegado al nivel, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto es lo que yo quiero que usted se enfoque en esta noche, en esta mañana. Pero ¿cómo? Yo estoy en la noche todavía. Olvidando ciertamente lo que está atrás. Diga conmigo, olvido lo que está atrás. Y extendiéndome o siguiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y esa es la descripción de Pablo de su pasión por Cristo, que es tanta que todo lo que él estimaba como una ganancia, como un título, como un atributo, él lo estima por basura. Pero ¿cómo llegó Pablo a ese nivel? Pablo no nació siendo este apóstol. Como todos ya saben, Pablo era perseguidor de la iglesia de mala manera. Incluso fue el que ejecutó a Esteban. Hay un meme famoso por ahí que dice que imagínate el momento cuando Esteban y Pablo se encuentren en el cielo. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran abrazados. Pero el tema es que Pablo, perseguidor de la iglesia, es llamado por Jesús. Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí Pablo entiende que lo que él pensaba que estaba haciendo bien, según la ley, era totalmente un error, porque estaba persiguiendo al autor de la ley. Y Pablo comienza un proceso. Dios le dice a Ananías, ve y quítale la ceguera, instrúyelo. Y Ananías dijo,
se equivocó, señores. Ese me agarra y me mata, porque ese es el que nos está persiguiendo. Y Dios le dice a Ananías, ve, Ananías va y obedece. Me imagino que Moca, Ananías fue con 5 cuchillos atrás, por si acaso, y con un caballo esperándolo afuera, porque dijo, ay, que este es el hombre que mató a Esteban, a mi hermano Esteban. ¿Cómo yo ahora, alguien que mató a mi gremio, tengo que ir a enseñarlo? Y así funciona. Las cosas de Dios son así. Ananías va, le quita la ceguera de los ojos, se le caen las escamas y comienza a instruirlo. Pablo comienza a crecer en la fe y comienza a desarrollar un carácter genuino de Cristo. Por eso es que Pablo en una ocasión dice, es que nada me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y comienza a describir todas las cosas que ha vivido, todas las cosas que pudiera vivir, escritas, no escritas, creadas. Y lo comienza a describir y Pablo dice, nada me puede apartar del amor de Dios. ¿A dónde quiero ir con esto? Para un creyente poder permanecer en la carrera, necesita carácter. No sé si van conmigo. Pablo describe cómo tiene que hablarle a los griegos la carrera de la fe como un maratón. ¿Alguien ha corrido un maratón? Yo lo he intentado, pero no he podido. Incluso me puse un año de que voy a correr un maratón por lo menos 5K. Cuando fui a inscribirme, me la pusieron muy difícil. Y dije, no, esto no es para mí. Voy a correr en mi casa. Pero Pablo describe en la cultura griega ese tiempo helenístico donde todas las cosas olímpicas estaban desarrollándose, el ejercicio. Por eso es que Pablo habla del ejercicio, que para poco es provechoso. Pero él está diciendo que no te enfoques solamente en el ejercicio natural, físico, carnal, sino también en alimentar tu espíritu, porque de nada te vale tener un cuerpo natural desarrollado y un espíritu pobre. Pero Pablo compara la carrera de la fe con un maratón. En el maratón no se trata de quién llegue primero. No se trata, aunque ahora le están dando una medalla especial al que llega primero, gloria a Dios. Pero en el maratón no se trata de quién llega primero. El maratón se trata de terminar la carrera. ¿Y cuál es el problema de los creyentes hoy en día? En que cualquier cosa los puede distraer para no terminar la carrera. Tú haces una encuesta, literalmente me da coraje ver cómo grupos extremistas religiosos terroristas tienen tanta convicción en que si ellos le vuelan la cabeza o explotan con una bomba, ellos van a alcanzar la gloria. Ellos están tan convencidos de esto que cualquier cosa que tú digas en contra puede ser tu fin. Y ver estas cosas me dicen, pero ¿cómo es que esta gente tiene tal convicción? Y yo, que se supone que estoy sirviendo al Dios verdadero, me da miedo a veces hablar de Cristo. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha dado miedo? No nos hemos avergonzado muchas veces de decir que eres cristiano, simplemente porque tiene miedo que te digan varón. Y porque de una vez le dicen varón a uno. Siervo, sierva. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Escuche esto, poder de Dios, el poder de Dios manifestado es el evangelio de Jesús. Y como creyentes tenemos tantos momentos fluctuantes. Por eso es que Pablo compara la vida del cristiano como una carrera maratón. Y en una palabra de Dante Hebel una vez, él decía, él hacía esta misma comparación, pero con carros de carrera. Y él decía que él había visto, él se sentía en el mundo eclesiástico, pastoral, ministerial, como alguien que iba en el camino de la fe, conduciendo un Camry del 77,
con el mofle explotado, las gomas lisas y casi moviéndose por gracia y obra del Espíritu Santo. Usted sabe cómo, ya no hay mucho, pero los carritos esos que andan por ahí. Y él decía que él sentía a veces que ministros de otras congregaciones, él sentía que andaban en unos convertibles deportivos y que él sentía como les pasaban por el lado. Incluso le hacían remenear el carro. Y él veía eso y decía, wow. Pero él seguía adelante. Y él decía que más adelante en el camino él veía como quizás ese mismo convertible que le pasó a 200 millas por hora estaba estrellado en un árbol. Y él, que iba a 50 kilómetros por hora, podía seguir adelante. Y así mismo se trata esto. La vida de fe no se trata de una carrera de velocidad. No se trata de qué tan cool tú corras. Todo el mundo hoy quiere ser cool, pertenecer al grupo más cool. Y vivimos poniéndole tantas excusas baratas a Dios. Es que no me gusta esto. Es que no me gusta esto de esta iglesia. Por eso iré a otra. Y está bien. Yo soy de los que digo, me encanta decir esto, porque yo lo creo de verdad. Hay iglesia para todo tipo de personas. Si usted me dice a mí, se me acerca, mira, varón, en verdad no me gusta mucho tu iglesia, es de Dios, pero no me gusta mucho porque no me gusta la forma. Yo, varón, mi hermano, te amo. Ve a otra iglesia donde te sientas cómodo. ¿Dónde está el problema? En que mucha gente utiliza esto como una excusa para nunca crecer y acercarse a Dios como tiene que hacerlo. Mucha gente anda de iglesia en iglesia, y los he visto, de iglesia en iglesia. Yo sé que aquí no hay nadie, ninguno de esos, amén. De iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, buscando lo perfecto, buscando la alegría, buscando ese sabor que está buscando. Y mucha gente lo que termina es poniendo una iglesia, porque nunca vamos a encontrar la iglesia perfecta en base a nuestro criterio. Porque te digo algo, hermano, la iglesia es un cuerpo. Y puede que aquí esté el brazo, puede que allí esté la pierna, puede que allí esté en los hombros, puede que allí esté la nariz, la boca. Somos un cuerpo. Yo no considero la iglesia simplemente como grupos denominacionales. Yo lo considero como un cuerpo. Fulano tiene su forma, fulano tiene su pensamiento, fulano tiene su criterio, su interpretación de algo. Pero si todos predicamos y proseguimos a Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Ahora bien, si algo se sale de ahí, ya usted sabe, usted agarra su patineta y sale de ahí, porque ahí no es. Si el centro de la iglesia no es Cristo, ahí no es. Pero si es Cristo, ahí es. Así que el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 5, verso 12, dice lo siguiente: porque debiendo ya ser ustedes maestros, después de tanto tiempo, tienen la necesidad de que yo les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. En palabras llanas, cuál es el ABC o A, E, I, O, U de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen la necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que ya mi hija Edén le ganó a ellos, porque ya Edén está comiendo alimentos sólidos y ellos todavía no han pasado la etapa de la leche. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo tanto tiempo escuchando la palabra de Dios, escuchando las enseñanzas, debieron ya poder enseñar, debieron ya no solo poder enseñar, poner en práctica lo que se le está enseñando, pero hay que diluírsela, porque todavía no han alcanzado ese nivel
y todo el que participa de la leche, dice el apóstol Pablo, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, diga conmigo esta palabra, madurez. Dígalo de nuevo, madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Increíble. Ya no hay que predicar, la Biblia está todo. Y en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo dice lo mismo. De manera que yo, hermanos, 1 Corintios 3, 1, no pude hablarles como a espirituales, wow, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no los hace esto ser carnales y andar como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, no, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Oigan lo que Pablo está diciéndole. He tenido que hablarle como niños, no he podido hablarle como lo que tengo que hablarle. ¿Por qué? Porque siguen siendo carnales. ¿Y qué es ser carnal? Estar en cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Oigan lo que ellos estaban peleando. Oigan cuál era la batalla de ellos. Que si uno era de Apolo y que si uno era de Pablo. Que si yo soy del rojo y que yo soy del blanco. Y ¿saben algo? Eso se repite por la historia. Eso se va repitiendo. Se va repitiendo porque actualmente usted ve una persona en el tema de los partidos políticos que son tan fanáticos. Bueno, ya no tanto, ya ahora depende del tipo de picapollo. Que son tan fanáticos. No, porque fulano. Y tú lo ves matándose en las redes. La tiradera. No, y ahora que sí o qué. Y no se dan cuenta que todo es parte de un mismo sistema. No se dan cuenta. Y así mismo era la misma pelea que tenían esta gente. Por eso Pablo dice, señores, que no puedo. No puedo hablarles como espirituales porque ustedes se están matando en cosas que no tienen sentido, que no tienen importancia. Y Pablo trata de explicarle. Pero ¿cuál es cuál es la definición que hace una persona madura? Cuando me voy al hebreo y busco la palabra madurez, su etimología y su pronunciación en hebreo es Beshelud, que significa madurez y plenitud. Y oigan lo que la raíz de donde viene es de algo que está cocido o una fruta que ya ha alcanzado el proceso de maduración y está lista para comer. Y en un sentido espiritual también lo podemos relacionar con el verbo hebreo que es gamar, que significa completar o terminar. Y es usado varias veces en la Biblia como
en el Salmo 138:8, que dice de la siguiente manera. ¿Dónde está? Se me perdió. Salmo 138:8. Dice de la siguiente manera: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Otra versión de esta palabra dice: Jehová completará su obra en mí. El Señor va a completar, va a terminar, va a finalizar. La verdad es que nadie va a donde un artista a comprar una obra incompleta. La única obra incompleta que deja dinero es la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona. Es un negocio eso, que nunca lo terminan y se dedica para traer a los turistas. Dije, ay, fui cuando estaba en construcción. Nunca la van a terminar tampoco. Pero esta obra quedó incompleta porque el arquitecto falleció en un accidente y quedó incompleta. Pero nadie va a donde un artista, un pintor, ningún consultor de arte que se respete recomienda o compra una obra incompleta. Nadie escucha los borrones de un artista. Nadie escucha la idea del artista cuando él la estaba sacando y la grabó con el celular. No, todos nosotros escuchamos una obra masterizada, producida, arreglada, de alta definición, pero nadie quiere escuchar los borrones, porque muchas cosas cambiaron desde el producto inicial al producto final. Por eso es que Pablo insta a los creyentes, deben de ser completados, deben de ser, amén, llenos de toda gracia para poder ser completados. La madurez es el estado que alcanza el ser humano cuando su carácter está desarrollado. Pero hay algo que como creyentes a veces obviamos o pasamos por alto, y es que para poder ser maduros, es necesario atravesar por el dolor y el sufrimiento. ¿Alguien va conmigo? Por el dolor y el sufrimiento. La verdad es que no hay hombre llamado por Dios que haya sido exento de atravesar por el dolor o por el sufrimiento en su camino de desarrollo. Y la palabra de Dios en Santiago dice, Santiago 1, verso 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Oigan esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas ya la paciencia sea completada, sea madura, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4, verso 7, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estando atribulados en todo, diga conmigo atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, y llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué está diciendo Pablo? Es necesario
ser atribulado es necesario. Y cuando yo me voy, a mí me gusta siempre buscar las etimologías de la palabra que dice la Biblia, porque en las traducciones, en las versiones originales, muchas veces en las traducciones se pierden algunas cosas. No es que no se transmite el mensaje, sí se transmite, pero algunas cositas se pierden. Y la palabra tribulación significa, o sea, la raíz hebrea de la palabra tribulación es Sará. Sará, no Sara de la Sara de Abraham, sino Sará, con T al principio. Sí, y significa angustia, tribulación, opresión. Y proviene de una raíz, la raíz hebrea que denota zar, que denota estrechez o aprieto. Wow, esto me gusta. Y el término aparece en contextos de aflicción y conflictos. Por ejemplo, en Génesis 42, 21, habla de la angustia del alma de José. Jueces 10, 14 usa tiempos de tribulación para referirse a la angustia, a la angustiosa situación de Israel. El hebreo tsar como adjetivo también puede indicar contrario, enemigo, apretado. Y en la concordancia Reina Valera se traduce 4 veces como tribulación. Tribulación. En cambio, la palabra prueba viene del nasaj, que significa probar, tentar, poner a prueba. En el Antiguo Testamento Dios prueba la fe o la obediencia de su ejemplo, de su pueblo. Por ejemplo, Deuteronomio 4:34, Dios es descrito como quien nos ha probado con angustias en el desierto. El lexicógrafo define como tentar, tentaron, probó, probado, para probar, para intentar. Literalmente se emplea tanto para probar si algo funciona, también para designar la acción de experimentar o examinar bajo la presión de la fe o carácter de alguien. Estoy dando todo esto para llevarlos al tema. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces el cristiano vende que el camino de la fe no conlleva dolor. Y le digo algo, y si usted quiere anote esas palabras, el dolor es algo intrínseco de la vida humana. Va a ocurrir al más bueno y al más malo, al más grande o al más chico. Por eso Salomón decía en Eclesiastés, el día malo le llega a tantos a justos como a injustos. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la razón de esto? Santiago lo explica. Es que la situación que me pone en aprietos, la situación que nos pone que nos saca de nosotros hasta la última esencia, nos desarrolla. Y hay una frase de Antonio Galá que expresó en una entrevista que le hicieron y él estaba hablando del sufrimiento. Y Galá decía que el sufrimiento es como una tormenta. Va a ocurrir en algún momento. Todo el mundo ha visto una tormenta, ¿verdad? En algún momento va a ocurrir. Ahora, ¿se trata la vida de sufrimiento? No, pero va a pasar. Puede tener una causa secreta y que uno de ellos es el crecimiento. Eso decía Antonio Galá. El sufrimiento como alimento, como una persona que se abstiene de comer, según expertos, su estómago se pone pequeño, ¿verdad? El sufrimiento como alimento, el alimento puede ayudar a crecer, pero requiere de una buena digestión. Y escuche esto bien, si el sufrimiento no se digiere bien, se puede encallar
o enquistar y se convierte en resentimiento. Por eso es importante usted saber atravesar los momentos de dolor, saber aceptar cuál es la lección del dolor, del sufrimiento. Si una persona se abstiene de comer, su estómago se pone pequeño. Si alguien se abstiene del sufrimiento, su alma se vuelve pequeña. Por eso es que estas son palabras de Antonio Galá, el español, pero me llamó mucho la atención porque mucha gente entiende que no debe de pasar por el sufrimiento, no debe de pasar por el dolor, porque ya somos de Cristo, nueva criatura somos, ya las cosas viejas pasaron, ahí lo aplican, ¿verdad? Pero cuando se trata de padecer con Cristo, se le fue. Pero el mismo Jesús dijo con sus propias palabras, en este mundo van a tener aflicción, van a tener momentos duros. Pero dice más adelante, confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús orando en Juan le dice al Padre, yo te ruego que no los quites del mundo. No los quites. ¿Qué está diciendo Jesús? No los quites del sufrimiento. No los quites del dolor. No los quites del quebranto. Más bien, guárdalos para que sean uno. Y aquí es donde quiero llegar, hermano. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a fortalecernos mutuamente, dice Pablo, a fin de que seamos edificados. Mucha gente pretende pasar todas las cosas solo. Y hemos vendido una idea de llaneros solitarios, superpoderosos, ángeles, saiyajines, extraterrestres, que no sufren, que no hacen nada, que no les pasa nada porque ellos son santos. Y déjeme decirle, hasta el más santo va a sufrir. Porque es parte fundamental. Es una parte fundamental. Y la palabra de Dios, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo le dice a Timoteo, mira, mucha gente me ha abandonado, ya en los últimos días de Pablo. Mucha gente se ha virado en mi contra. Pero yo algo sé, dice el verso 6, Timoteo, 2 de Timoteo 4, 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y sabe lo que dice Pablo? He guardado la fe. Por lo demás me está asegurada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya Pablo está en los últimos días de su vida. Y él considera que ya él peleó, ya él terminó. Pero ese es el Pablo que en los días de su vida tuvo que estar convencido de que nada lo podía apartar del Señor. Yo te voy a decir algo, iglesia, hay gente que va a dejarte en el camino. Hay gente que vas a perder. Hay momentos difíciles que vas a vivir. Sí, lo sé, no te estoy profetizando carros ni nada, pero te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Vas a vivir momentos difíciles. Y sabes algo, estos momentos difíciles son lo que realmente exponen cuál es tu nivel de fe. Porque Santiago lo dice. La prueba produce paciencia. La prueba produce paciencia.
Y la paciencia es algo que escasea en estos días. Porque todo el mundo quiere los procesos rápidos. Todo el mundo quiere la obra terminada rápida. Pero nadie quiere vivir el proceso y agarrar el proceso de ser transformados. Es muy fácil, señores. Es muy fácil vivir una vida donde todo es fácil, donde todo te lo dan. Es muy fácil venir a la iglesia y vivir solo de una revelación que alguien que se para aquí te da. Pero lo que realmente Dios quiere es que tú vivas la palabra que ya Él te dejó. Te voy a decir algo, te digo un secreto, ya todo está dicho. Ya todo está dicho y todo está en su palabra. Peor aún, nos las han facilitado tanto que ya la tenemos en cualquier dispositivo. O sea que no tenemos excusa de que no tuvimos acceso a la palabra. Pero nosotros nos empecinamos y queremos buscar personas que aprueben la postura que estamos defendiendo para no hacer lo que tenemos que hacer. Y vamos y cambiamos una y otra vez de predicador. No, porque este fulano sí habla la palabra. No, él está hablando lo que a ti te conviene. Él está hablando lo que a ti te hace sentir bien. Y vivimos la vida así, de choques de dopamina espiritual. Tú vienes aquí, te das un shot de dopamina, se te acaba en la semana, tiene que venir otro a yompearte con otro shot de dopamina. Y vivimos como adictos a palabras motivadoras. Porque no nos hemos detenido a desarrollar un carácter. No nos hemos detenido a pensar de que necesitamos pasar por momentos duros en la vida. De que necesitamos, como decía Pablo, padecer. Y Pablo decía, yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Tengo en mi cuerpo los azotes de Cristo. Nadie a mí me puede decir que yo no he sufrido, porque aquí están los azotes. Pero Pablo estaba convencido de que ni un azote, ni la peor prisión, ni nada podía separarlo del amor de Dios. Y dice Romanos 8:28, ya con esto voy cerrando. Y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a ¿qué? ¿Qué está diciendo? Todas las cosas. Y esto puede resultar ilógico para muchos, pero aún hasta la pérdida de un ser querido ayuda a bien. Aún hasta la pérdida inexplicable de que no sabes por qué, ayuda a bien. Nosotros a veces nos tomamos la tarea de cuestionar a Dios. Cuando Job intentó cuestionar a Dios, Dios le respondió. Y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba formando el mundo? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo le estaba poniendo límites al mar? ¿Dónde estabas cuando yo estaba formando a todas las cosas y las estrellas se regocijaban? ¿Vas a poder tú ponerle un anzuelo al leviatán y pescarlo? Y Dios comienza a decirle tantas cosas. Dios es increíble. Dios tiene un sentido del humor único. Dios comienza a decirle tantas cosas y José queda. Y lo único que puede decir al final es que espérate. Yo estaba hablando lo que no entendía. Solamente había escuchado de oídas. Pero ahora yo puedo ver que mis ojos te ven. Y ese es el punto donde todo creyente debe de llegar. No solo escuchar de oídas, señores. Hay gente que se ha pasado la vida entera escuchando y escuchando y escuchando. Y al final terminan siendo como Pablo, como decía Pablo, como niños que son llevados por cualquier viento de doctrina. Porque no se trata de escuchar solamente, se trata de vivir. Pero Pablo sigue diciendo en Romanos, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? El que no escatimó ni a su propio hijo. Wow. Sino que lo entregó. Dios mío, esto está demasiado fuerte. Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Oigan esto, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que yo te vengo a decir en esta mañana, Dios anda buscando personas, hijos, que no simplemente vivan de palabras repetidas. Lo que Dios está buscando hoy son hijos que lleguen a la estatura plena de la madurez. El mundo está cansado, mire que se lo digo, cansado de gente que vive una realidad que no es cierta. Las redes sociales nos bombardean con cosas, estilos de vida, formas, cosas. Que cuando tú llegues a este rango de edad tienes que tener todas estas cosas. La edad perfecta para casarse, la edad perfecta para comprar una casa, la edad perfecta para graduarse de la universidad. Y nos han bombardeado tanto que hemos olvidado quiénes somos con tal de vivir una vida que no es la nuestra. Y eso mismo era lo que estaban viviendo los creyentes de ese tiempo, pretendiendo ser alguien que no eran y no crecían espiritualmente. Por eso yo te digo, iglesia, para poder desarrollar tu carácter, tienes que estar dispuesto a padecer como Cristo. Tienes que estar dispuesto a padecer como Cristo. Y al final me encanta algo que dijo Salomón al final de todo. El fin de todo discurso es este, Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guarda. ¿A qué palabra se estaba refiriendo Jesús? A los mandamientos que ya existían. No podemos decir que amamos a Dios, no podemos decir que somos fieles seguidores de Dios si no guardamos su palabra. Y yo sé que estos mensajes no generan mucho, gloria a Dios. Yo sé que usted quisiera que yo le estuviera tirando ahora Kamehameha y que estuvieran cayendo. Pero Dios está llamando a una iglesia madura. No se trata de qué tanto tiempo tú tengas en la iglesia. Eso no te da ningún aval. Hay gente que cree, no, yo tengo aquí desde que se fundó, esa silla es mía. Hermano, déjame por favor el espacio. No se trata de eso. La Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros.
Y hay una parábola de Jesús. Me encanta mucho la palabra de los talentos. A uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro le dio 5. El que le dio 5 lo duplicó. Al que le dio 4 lo duplicó. El que le dio solamente 1, oye lo que hizo. Tuvo miedo, porque sé que eres un hombre que eres celoso con lo tuyo. Y tuve miedo y lo escondí, lo enterré. Y el Señor le dice: siervo inútil, mejor hubiese sido que lo hubiese dado a los banqueros, y eso me hubiese generado un interés. Pero decidiste enterrarlo para que se perdiera y se corrompiera. Al que le dio 5 lo multiplicó a 10, lo duplicó. Al que le dio 4 lo duplicó. Al que le dio 2 lo duplicó a 4. A esos 2 le dijo: bien has hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos ha dado talentos que los tenemos enterrados? ¿Y usted sabe por qué lo tenemos enterrado? Porque somos niños, nos da miedo. No podemos hablar como espirituales. Y yo creo que yo le estoy hablando a alguien esta mañana. Dios nos está llamando a desarrollar todo lo que Él nos ha entregado. ¿Saben por qué? Porque un día Él va a llamar a cuenta y va a decirte: ríndeme la cuenta de lo que yo te entregué. Y ahí tú vas a decir: no, que los niños, que la situación, que la corrupción, que los apagones, que la cosa está mala. Yo te voy a decir: pero fulano, en peores condiciones que tú, los triplicó. ¿Y por qué tú no pudiste hacerlo?